Veía que recientemente el FBI quería tener acceso a los datos de Facebook en el afán de algo positivo que es poder detectar grupos de supremacistas blancos, etcétera, en este contexto que estamos viviendo, pero al mismo tiempo genera la duda quién tendría que ser ese árbitro que permita que esos datos sean accesibles, sobre todo porque cada gobierno tiene intereses específicos muy importantes y el asunto se puede volver delicado de cara a la libertad de expresión en los países. Sí, y también depende un poco de los servicios. Por ejemplo, en Facebook e Instagram nosotros podemos cooperar mucho con la policía, con las autoridades de law enforcement, para compartir contenido que da indicaciones que hay criminales o peor, terroristas que están activos y que están utilizando nuestros servicios. En WhatsApp, por ejemplo, WhatsApp es muy diferente, porque nosotros no tenemos, encriptado. Es encriptado, entonces nosotros no tenemos el contenido de los mensajes, y con razón, porque la gente le gustan utilizar WhatsApp precisamente porque los mensajes son seguros y son privados. Entonces, en este caso, podemos todavía cooperar con el law enforcement si vemos que hay patterns, dices, que hay grupos, sin ver el contenido del mensaje, pero si pensamos que hay grupos que están organizando las cosas que pueden hacer daño a la sociedad, cooperamos y decimos a muchos grupos que ellos no son aceptables, que no pueden continuar en WhatsApp si tenemos dudas con razón que están haciendo. Entonces, depende un poco de los servicios, pero claro, nosotros tenemos la obligación a jugar nuestro papel para mantener la estabilidad de seguridad en la sociedad y evitar que nuestras aplicaciones son utilizadas para la gente que quiere hacer daño a la sociedad. Pero la manera que nos permite a cooperar depende un poco de un servicio al otro. Claro. ¿Y cómo establecer, digamos, al interior o hacia dónde está moviendo Facebook en la toma de decisiones? Porque al final, pues hay alguien que toma una decisión muy poderosa, que está por encima del Estado-nación, de los países, y que conlleva una gran responsabilidad que los hace también foco pues de regulaciones y señalamientos. ¿Hacia dónde están moviendo desde el punto de vista de la estructura de la empresa para que se reparte esa responsabilidad a la hora de tomar decisiones complejas como esa? Bueno, claro, primero tenemos presencia en muchos países en el mundo y tomamos decisiones localmente, depende a las leyes y las reglamentaciones locales, claro. Pero sobre las políticas, como digo, horizontales, estructurales para la empresa, claro, Mark Zuckerberg es el fundador, es la accionista mayoritaria y es el CEO de la empresa. Entonces, la dirección estratégicamente es todavía una dirección que él es el autor de la estrategia de la empresa. Pero, como en todas las grandes empresas, hay equipos. Sheryl Sandberg, claro, juega un papel súper importante como el COO, y yo y otros ayudan a a Mark Zuckerberg, a Sheryl Sandberg, a decidir cómo avanzar sobre las cuestiones más difíciles, más complejo. Y claro, hay una interacción ahora entre Silicon Valley y gobiernos, entre sociedad y tecnología, que es difícil, interesante y complejo. Y bueno, sí veo en la historia, con cada revolución tecnológica hay un movimiento empieza con euforia, que todo el mundo piensa que la nueva tecnología va a solucionar todo. Después el péndulo va a la otra dirección y todo el mundo dice que es muy malo y que todos los problemas son del origen de la tecnología. Yo pienso que lo que estamos intentando encontrar en los años que vienen es un equilibrio. Un equilibrio que reconocemos que es bueno y que son los riesgos de la tecnología y que trabajamos juntos, industria, las compañías y los gobiernos juntos para minimizar el malo y amplificar
es bueno. Por otro lado, pues te han identificado y creo que ese sin duda es tu papel, traducir ese mundo de la política Sí. que tú conoces muy bien y el de la tecnología. ¿Cuál dirías tú que es y además hablas 5 idiomas, entonces este es uno adicional, ¿cuál dirías tú que es el principal malentendido o el concepto que es complejo traducirlo del mundo político al de la tecnología y de la tecnología a la política? Yo pienso que culturalmente lo que es interesante, Facebook es una empresa de ingenieros. Sí, sí. Mark Zuckerberg es un ingeniero y los ingenieros le encantan producir nuevos productos y innovar. Y claro, la sociedad más general y los políticos particularmente, a veces tienen miedo de innovación, tienen miedo de lo que es nuevo y o lo encuentran difícil exactamente entender cómo funciona la nueva tecnología. Entonces, las reacciones, muchas veces con razón, por ejemplo, las reacciones políticas después del Cambridge Analytica y la presión sobre Facebook, eso fue con razón, porque había un error ahí, había un académico en Cambridge University en el Reino Unido que tenía datos de los usuarios para hacer investigación, que fue bien, pero después ha vendido estos datos, que no fue bien, a otra empresa, Cambridge Analytica. Entonces, a veces la reacción crítica del mundo político tiene razón, pero otras veces es también una reacción miedoso de qué va a ocurrir exactamente, cómo podemos controlarlo, cómo podemos entenderlo. Entonces, es muy importante tener, y eso es una de las razones principales por qué estoy aquí, tener un diálogo maduro, abierto, honesto entre los dos lados, porque yo soy tecno-optimista. Eso es porque... No, claro. Yo pienso que en general, y si ves la historia, la tecnología avanza mucho las cosas para la sociedad, más seguro, más salud, mejor economía. Aquí en México tenemos 3 millones de pequeñas empresas que utilizan Facebook, y la gran mayoría de ellos dicen que están creciendo porque utilizan Facebook. Entonces hay mucha gente que están ahora en empleo en México porque las empresas pequeñas familiares y locales están utilizando Facebook. Entonces los beneficios son enormes, pero tenemos que también equilibrar ese con el lado de riesgo que existe siempre con todas las tecnologías. Un coche es una tecnología de libertad, pero también puede ser muy peligroso si alguien está conduciendo mal. Por supuesto. Nico, una última pregunta muy breve. ¿Cuál es el personaje político que más admiras? Porque eso te retrata. Ahora. ¿Y cuál es el personaje de negocios que más admiras? Uf, qué difícil. Bueno, mi héroe cuando yo fui joven se murió hace muchos años, fue Václav Havel, que fue un presidente anterior de Checoslovaquia, y jugaba un papel súper importante después del caído del muro Berlín, y fue también un poeta, fue un hombre renaissance increíble. Yo me admiré mucho. Y bueno, tengo que decir Mark Zuckerberg, probablemente, ¿no? Yo pienso que este grupo, incluso Mark Zuckerberg, pero él, Steve Jobs, los otros fundadores de estas grandes empresas de Silicon Valley, son un poco parecidos con el grupo de los empresarios en el Reino Unido en el siglo XIX, ¿no? Claro. Son gente con una visión súper dinámico, y yo pienso que lo que han hecho en los últimos 10, 15, 20 años es increíble. Claro. Está transformando la manera que nos vivimos nuestras vidas, ¿no? Claro. ¿Y cuál dirías que de Mark Zuckerberg es lo que el mundo suele pasar por alto de él en función de su liderazgo y sus capacidades? Eso no entiendo. Sí, es decir, ¿qué subestiman de Mark Zuckerberg o qué no es tan conocido que tú has podido apreciar en él con tu experiencia? En mi experiencia es un hombre que reflexiona profundamente sobre el papel de la tecnología, y está siempre pensando cómo
cómo innovar, pero también cómo solucionar las grandes cuestiones de la interacción entre tecnología y sociedad, y también cómo mejorar lo que hace Facebook, mientras que aprendemos lo que funciona bien y no lo que no funciona bien. Y eso me admiro porque, escuche, él podría retirarse, ¿no? No necesita entrar en el despacho cada día, pero me admiro mucho que tiene todavía la pasión de mejorar, de innovar, de pensar del futuro. Por último, ¿cuál es tu misión ahora? Porque tú también podrías dedicarte a dar pláticas y dar conferencias, estar muy tranquilo en Londres y ser de estas grandes figuras que opinan del Brexit y los demás temas. ¿Qué es no, lo que no me hablas del Brexit. ¿Qué te llevó? No, bueno, lo sé. Y eso es un tema que da para una para otra entrevista. Exactamente. Sí. Pero, ¿qué es lo que te motiva a ti ahora estando? No, escuche, yo pienso que esta cuestión del papel de tecnología, y particularmente, pero no exclusivamente el social media en la sociedad, es una de las cuestiones más interesantes de nuestra época, ¿no? Porque las reglas, las reglamentaciones, el nuevo equilibrio de lo que hablaba antes, que encontraremos en los meses y años que vienen, va a estabilizar esta relación para los años que vienen. Entonces estamos en una fase súper interesante, y es igual después cada revolución tecnológica, ¿no? Euforia, escepticismo, después equilibrio, y yo espero que en los años que vienen yo pueda jugar un papel pequeñito en este gran debate. Nico, un gusto, muchas gracias por la entrevista y felicidades por tu español. No, fue muy mal. No, muy bueno. Próxima vez en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias.